Probablemente ya hayas escuchado hablar de los agujeros negros, objetos astrofísicos interestelares que atraen todo lo que se les acerque demasiado, pero que, debido a la intensa gravedad que generan, nada puede escapar desde su interior, ni siquiera la luz. Así entonces, todo lo que cae en ellos se pierde para siempre. Sin embargo, mucho antes que los agujeros negros, se propuso la existencia de objetos similares, llamados cuerpos oscuros. Estos fueron propuestos en 1784 por un físico británico llamado John Michell. Para ello, Michell utilizó las leyes de la física descubiertas por el gran Isaac Newton. En particular, utilizó la ley de gravitación universal y la teoría corpuscular de la luz. La ley de gravitación universal nos dice cómo interactúan gravitacionalmente objetos con cierta masa, por ejemplo la Tierra y la Luna, y usándola, en conjunto con la segunda ley del movimiento, explica el movimiento de la Luna en torno a la Tierra, por ejemplo. Por otra parte, la teoría corpuscular planteaba que la luz estaría compuesta por pequeñas partículas llamadas corpúsculos luminosos. Michell, usando ambas teorías, conjeturó la existencia de objetos de mucha gravedad que no dejarían salir la luz a regiones externas. Para comprender el argumento de Michell, pensemos en nuestro planeta Tierra y en una manzana. Si lanzamos la manzana desde la superficie hacia arriba, sabemos que ésta subirá perdiendo velocidad hasta detenerse, para luego volver a caer sobre la superficie de la Tierra. Esto se debe a que la manzana tiene una cierta masa diferente de cero, y por tanto siente la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre ella. Pensemos ahora en una estrella, que emite corpúsculos de luz radialmente hacia el exterior. Dichos corpúsculos escaparían de la estrella, lo cual explicaría que observadores lejanos puedan observar dichas estrellas. Pero ahora vino el ingenio de Michell. Michell se preguntó, ¿qué pasaría si los corpúsculos tuvieran una masa diferente de cero? Si así fuera, un corpúsculo de luz y cualquier objeto material, como una manzana, serían equivalentes. Así entonces, ello implicaría que sobre el corpúsculo de luz también actuaría la fuerza de gravedad. Michell se imaginó un corpúsculo de luz emitido por la estrella, y asumiendo que la gravedad actúa sobre el corpúsculo, se preguntó, ¿es posible que la estrella genere una gravedad tan intensa que sea capaz de detener el ascenso del corpúsculo para llevarlo de vuelta a su superficie? La respuesta que encontró es que sí, y para que ello ocurra, la masa de la estrella debe ser muy masiva. Así entonces, una estrella lo suficientemente masiva, pensó Michell, sería capaz de evitar que la luz escape a infinito. De hecho, la luz solo podría ascender una cierta distancia, para luego volver a caer sobre la superficie. Por lo tanto, un observador situado más allá de dicha región no recibiría luz de dicha estrella. Él no podría observarla. Por tanto, de allí viene el nombre de cuerpo oscuro. A continuación, utilizando la ley de Newton y desarrollando los cálculos, responderemos dos preguntas que surgen. Primero, ¿cuánto debe ser la masa mínima que debe tener la estrella para ser un cuerpo oscuro? Y dos, ¿cuánto es la distancia que alcanzarían los corpúsculos en su ascenso? Dicha distancia la denotaremos como R sub m y la llamaremos el horizonte de Michell, en honor a quien primero pensó en la existencia de los cuerpos oscuros. Para hacer el cálculo entonces, supongamos que la estrella es una esfera de radio R sub 0 y tiene una masa m mayúscula. Y al igual que Michell, supondremos también que los corpúsculos de luz tienen una masa diferente de 0. Acá hay un punto importante a destacar. Hoy en día, en pleno siglo XXI, sabemos, gracias a la teoría cuántica, que la luz está compuesta por partículas llamadas fotones, cuya masa es idénticamente 0. Así entonces, este supuesto de Michell es equivocado. Sin embargo, es interesante ver cómo a partir de un supuesto equivocado se logra proponer la existencia de objetos con ciertas similitudes a los modernos agujeros negros. Volviendo al cálculo, usaremos la ley de gravitación universal, la cual dice que la fuerza gravitacional entre la estrella y el corpúsculo es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Así entonces, G es la constante de gravitación universal, m mayúscula es la masa de la estrella, m sub c es la masa del corpúsculo
y r es la distancia desde el centro de la estrella al corpúsculo. Además, usaremos la segunda ley de Newton aplicada al corpúsculo, es decir, que la fuerza que actúa sobre él es igual a la masa del corpúsculo por la aceleración, la cual es escrita como la derivada de la velocidad radial c con respecto a t. Podemos entonces igualar ambas expresiones y cancelar la masa del corpúsculo. Recordando que estamos interesados en un corpúsculo emitido radialmente, cuya velocidad y posición radial varían con el tiempo, podemos pensar en la velocidad como función de la posición radial r. Así entonces, aplicando la regla de la cadena de las derivadas, escribimos la derivada de c a de t como de c a de r por dr a de t. Pero dr a de t es justamente la velocidad radial c. Así entonces la aceleración de c a de t la escribimos como c por dc a de r. Reemplazando esta aceleración en la ecuación original, tenemos una ecuación diferencial para la velocidad radial c como función de r. Antes de continuar con el cálculo, es importante destacar que según la teoría de la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz es constante y no variable. Por tanto, nuevamente las hipótesis de Michel aquí son equivocadas. Pero sigamos con el estudio, que es muy interesante. Volviendo a la ecuación diferencial, esta se puede resolver muy fácil separando las variables c y r. Integramos entre el instante en que el corpúsculo sale de la estrella, es decir, entre un radio inicial r0 y una velocidad radial inicial c0, hasta un instante arbitrario en el cual el corpúsculo está en una posición radial r y tiene una velocidad radial c. Para evitar confusión, colocamos una barra en la variable de integración. Simplemente se desarrolla la integral y se evalúa entre los límites de integración. Con el fin de despejar la velocidad c, multiplicamos la ecuación por 2 y luego sumamos c0 al cuadrado, para así finalmente despejar c. Ahora bien, si estamos interesados en el corpúsculo cuando éste asciende, es decir, cuando r crece con el tiempo, nos quedamos solo con la solución positiva, descartando la solución negativa, que corresponde al descenso del corpúsculo. Así entonces tenemos la fórmula para la velocidad radial del corpúsculo como función de r. Acá podemos separar el análisis en dos casos, dependiendo de la relación entre c0 al cuadrado y el término 2gm sobre r0. Veamos el primer caso. En dicha situación el radicando es siempre positivo. Por otra parte, c de r es decreciente, es decir, mientras el corpúsculo sube, aumentando r, c de r decae. Si graficamos c como función de r, desde el instante inicial en que el corpúsculo sale de la superficie de la estrella en r0 con velocidad radial c0, esta velocidad decae, acercándose asintóticamente a cierto valor límite de velocidad, el cual llamamos c sub infinito. Dicho valor se calcula simplemente como el límite de c de r cuando r tiende a infinito. Partiendo desde la condición inicial de nuestro primer caso, vemos que la velocidad inicial del corpúsculo es mayor o igual que la raíz cuadrada de 2gm sobre r0, y dicho término es lo que llamamos velocidad de escape. Concluimos entonces que si la velocidad inicial del corpúsculo es mayor que la velocidad de escape, éste ascenderá, escapándose de la gravedad de la estrella, descendiendo su velocidad, acercándose asintóticamente a una velocidad límite. Veamos ahora el segundo caso, que es más interesante para nosotros. En dicho caso, el radicando puede ser escrito convenientemente de la siguiente forma. Vemos que dicha expresión corresponde a la resta de dos términos. El primero es una función decreciente en r, mientras que el segundo término es constante. Si graficamos ambos términos como función de r, vemos que ambas curvas se cruzan en cierto punto. Entre el instante inicial y dicho punto de cruce, la resta de los términos es positivo, o sea que el radicando es positivo, por lo cual en dicho intervalo en r, el fotón puede ascender sin problemas. Sin embargo, en la región a la derecha del punto de cruce de ambas curvas, la resta es negativa, por tanto el radicando es negativo, lo que implicaría una solución imaginaria para la velocidad radial del corpúsculo, lo cual no tiene sentido físico.
Así entonces, dicha región es prohibida para el corpúsculo. Si la coordenada r correspondiente al punto de cruce lo llamamos r sub m, concluimos que el corpúsculo solo puede ascender hasta dicho valor, r sub m, para luego volver a caer sobre la estrella. En otras palabras, r sub m es justamente el radio u horizonte de Mitchell. Otra forma de ver esto es exigir directamente que el radicando debe ser mayor o igual a 0. Simplemente resolviendo, vemos que r tiene un valor máximo, el cual viene dado por la siguiente expresión. Así entonces el corpúsculo asciende hasta alcanzar dicho valor máximo, para luego volver a caer sobre la estrella, que en realidad llamamos ahora cuerpo oscuro. Y dicho radio máximo es justamente lo que llamamos el radio u horizonte de Mitchell. Finalmente, para saber qué masa debe tener la estrella para ser un cuerpo oscuro, tomamos la condición inicial de nuestro caso, despejamos m y vemos que dicha masa debe ser mayor que la velocidad de la luz en la superficie al cuadrado multiplicada por su radio y dividido por 2g. Resumiendo entonces, la condición necesaria para tener un cuerpo oscuro es que su masa sea mayor que la expresión mostrada. Cuando se tiene un cuerpo oscuro, la luz sube hasta alcanzar un radio máximo, el cual llamamos el radio de Mitchell, dado por la expresión mostrada aquí. Para finalizar, es importantísimo notar que los cuerpos oscuros fueron propuestos por Mitchell utilizando la física de Newton. Pero Mitchell extrapoló la física newtoniana más allá de sus límites de validez. Es por esta razón que los cuerpos oscuros no se han observado en la naturaleza, a diferencia de los agujeros negros, los cuales fueron propuestos utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein en contextos donde dicha teoría sí es válida. En un próximo video espero hablar un poco más de cuerpos oscuros, así como también hablar un poco de los modernos agujeros negros.